¿vale? Bueno, aquí completamos, ¿no? Está coronando nuestra última sesión aquí de esta parte, ¿vale? De nuestra, ahorita al final, ¿no? Nos tomamos una fotito, pues, ¿cierto? Como para que salgamos los juiciosos aquí estudiando un sábado. Esto significa, esto es mucho amor por la ciencia, ¿no? Pero bueno, ¿no? Muy bien, ya con esto estamos como quien dice coronando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de un tema ya más asociado, este tema ya es más relajado, ¿no? Podríamos decir un poquito más relajado, entre comillas, tiene que ver con todo lo que es el governance, ¿no? Asociado a la gestión de riesgos, ¿no? Muy en temas de roles, responsables en el risk governance, estándares, políticas, procedimientos, prácticas, lecciones aprendidas, ¿no? Creación de métricas, etcétera. Pues son elementos, ¿no? Muy sencillos, creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Siempre hay governance en todo sentido, o sea, el gobierno implica una carretera, ¿no? Que tiene que estar demarcada, ¿no? Está demarcada con doble línea, no punteadito por un lado, no puedes pasar a menos de 60, ¿no? El gobierno regula, ¿cierto? El gobierno regula, ¿no? Si estuviera una carretera destapada, ¿no? Ahí haciendo lo que quiera, ¿no? O lo que sea, me paso de un lado a otro, ¿no? El gobierno es regulación, el gobierno es entender esquemas claros asociados a la toma de decisiones, sobre todo en este marco de riesgos, ¿no? Es decir, todo es un riesgo, ¿no? Finalmente todo, si no lo coges, todo es un riesgo, ¿no? Por definición, es un evento que sucede en tiempo futuro y que si se materializa puede comprometer objetivos. Cualquier cosita puede ser un riesgo, pero ¿hasta qué punto debo yo conducir los tratamientos, ¿no? De la gestión del riesgo? Es decir, yo cómo debo articularme, ¿no? Con los diferentes stakeholders, ¿cierto? Para poder decir, bueno, cuál es la forma de conducirlo. Por esos riesgos es una entrada importante, digamos que es la tolerancia, ¿no? El riesgo es una entrada importante, por ejemplo, para las KPIs, ¿cierto? Los KPIs tienen mucho que ver con riesgo, ¿no? Dice, bueno, digamos, sobre todo las tolerancias, ¿no? Sí, cuando hablas de tolerancias, cuando hablas de temas de toma de decisiones, la gestión de riesgos tiene mucho que ver, porque si eres más tolerante al riesgo, de pronto eres más relajado, ¿no? Eres un poquito más relajado. Si eres más averso, de pronto quieres que te escalen más. Entonces, el tema de micro y macro management tiene mucho que ver con riesgos, ¿vale? Porque claro, depende de tu perfil y eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? A veces quieres estarlo controlando todo de abajo, ¿no? Porque, bueno, por ciertos perfiles, ¿no? Que manejas. Claro, ¿no? Fortalecer los estándares, fortalecer políticas, ¿no? Desarrollar políticas, por ejemplo, en materia de gestión del riesgo, ¿no? Es decir, debe haber una política, es algo con lo que todos tenemos que comprometernos. Si es un compromiso de todos. Ahora, yo me comprometo para con eso. Es decir, ese es el core de mi comportamiento, el core de mis acciones, siguen las políticas. ¿Sí? Ahora esas políticas se soportan sobre estándares que hoy por hoy deben ser absolutamente adaptables, ¿no? Porque muchos de nuestros proyectos tienen diferentes condiciones, diferentes complejidades, diferentes presupuestos, diferentes todo, ¿no? Y bueno, digamos que por eso está la magia de tener una gobernanza que no quiero llamarla flexible, pero sí quiero llamar, ¿no? Unos esquemas un poco utilizando quizás ese modelo de Agile del PMI, ¿no? Asociado al agilismo disciplinado, ¿no? No es excusa para no planear, ¿no? No es excusa para entender cómo los hitos o esos phase gate reviews que tú vas a tener, ¿no? Efectivamente estén específicos, estén claros, ¿vale? Entiendas dónde están los niveles de riesgos del proyecto para hacer algo, ¿okay? De cara a la gestión, y eso conduce a estándares, procesos para, pues, evitar ciertas situaciones que pasan. Lecciones aprendidas, claro, ¿no? Digamos que la gestión del conocimiento, pues es algo vital en esto, ¿no? Por hoy muy importante en el tema de riesgos. Sí, claro, organismos, ¿no? Como las PMOs, organismos propios, ¿no? De los gobiernos, ni siquiera la PMO, ¿vale? Todos los gobiernos tienen que trabajar por el conocimiento, porque es que todos los gobiernos en cierta forma tienen que ver con qué, pues con el futuro, ¿no? Con la estabilidad de la empresa, con lo que va a pasar, ¿no? Es decir, habemos personas que somos transitorias, pero es decir, el gobierno es el que entiende la visión, el que entiende cómo desarrollar esto. Entonces, todos los gobiernos deben trabajarse una adecuada gestión del conocimiento para buscar la mejora continua, y eso se parte, ¿no? De todos estos esquemas de gobernanza, ¿no?
creación de métricas, obvio, pues son temas, ¿no? Y regulaciones o tomas de decisiones. Cuando hablamos aquí, ¿no? Lo que es este tema, ¿no? De lo que es riesgos, si de alguna forma es el trabajo del risk governance se extiende a lo largo del ciclo de vida, ¿ok? Este involucra la supervisión total, ¿no? Total de la implementación de todos los procesos de gestión del riesgo, ¿no? Asegurando que la gestión del riesgo sea consistente. Ojo con esta palabra para el examen. La gobernanza busca que una gestión de riesgos consistente, ¿ok? Y sea mejorada continuamente desde los proyectos ejecutados hasta la organización, ¿no? En todo sentido, que sea bien ejecutada. Governance sí es un asunto de asegurar la implementación de acciones, ¿no? De forma o de una mejora en la gestión del riesgo, aprovechando los éxitos y los fallos, ¿no? En los proyectos anteriores, ¿no? Digamos que, claro, es capitalizar lecciones aprendidas. Tenemos roles y responsabilidades para el risk governance, ¿no es cierto? Bueno, roles y responsabilidades para la gestión de gobierno, en cierta forma, que tenemos acá. Algunos de los siguientes podrán ser, ¿no? Ejemplos en involucrados que pueden ejercer las funciones de gobernanza o de gobierno, ¿no? Por ejemplo, PMO, ¿no? PMO es función de gobernanza, ¿no? Regulación, procesos, muy importante. Puedes tener un Risk Management Department, ¿cierto? Un departamento de gestión del riesgo, clave, ¿no? Clave en una compañía tener un departamento de gestión del riesgo. Hay que tener personas, ¿no? Personas que ayuden a capacitar, a transmitir el buen mensaje, ¿no? No tener el policía además, no tener el policía, ¿no? Digamos que esto también es un tema importante de que los gobiernos asuman roles participativos, ¿no? En los proyectos. Eso hace, sí, en cierta forma que todo, ¿no? Esto compromete el engagement, esto hace que se entienda lo que el deber ser, ¿no? A cómo mantener el involucramiento, tomar decisiones con manera oportuna, ¿no? Y saber que muchas veces hay cosas que simplemente no operan, ¿vale? Entonces no podemos nosotros coger, ¿no? Hoy por hoy gobernanzas, sí, que sean gobernanzas inflexibles y que no se adapten a la realidad de las compañías. Por eso hoy por hoy, digamos que tienen que cuidarse, ¿no? Mucho y esos modelos de gestión deben ser unos modelos de gestión absolutamente adaptables. Y no quiero decir, no me gusta usar la palabra flexibles, ¿vale? Porque a veces flexible suena como que romper el proceso, cosas, no quiero decir eso, pero sí algo que permita adaptarse a las condiciones que yo encuentro en el camino, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, los gobiernos, la PMO, el departamento de gestión del riesgo, ¿no? Empapándose, facilitando, ¿no? Facilitando, tengo un rol participativo, soportivo, donde estamos viendo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vale la pena quizás hacer un cuantitativo? ¿Por qué no vale la pena en este momento para este proyecto? Quizás es más caro hacer una cosa u otra. Y si no, tranquilo, aquí no vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, aplicar guías de adaptación, llamémoslo, ¿no? Para poder, pues, gestionar lo que necesitas. El gerente de proyecto, ¿no? Claro, muy importante el project manager, ¿vale? El project manager es el que debe hacer que la cosa pase. El project manager es el que da ejemplo, ¿vale? El que da ejemplo, ejemplo. El que exige, vamos a hacer la reunión, ¿no? El review meeting de los riesgos, bueno, vamos a ver, promover, usted es el risk owner, ¿no? Genera la conciencia. Digamos que el project manager es educador por excelencia. Sí, es educador, el project manager es facilitador, ¿no? Entonces, en mí está muchísima la responsabilidad de generar la conciencia suficiente en los stakeholders frente a lo que significa el riesgo. El Project Governance Board, ¿no? Claro, el comité, ¿no? El comité, la junta de gobierno, ¿no? Toma decisiones frente al riesgo. Sí, el Governance Board toma decisiones frente al nivel del riesgo, ¿vale? Y sobre esas decisiones, dependiendo del riesgo, ¿no? No solamente yo puedo calificar, digamos que cuando uno habla de lo que es definición de valor, ¿no? La definición de valor no solamente está en el ROI, sí, o no solamente está en la utilidad o en el margen que un proyecto me va a dejar, ¿no? Es que uno debe, las definiciones de valor a nivel organizacional son absolutamente cambiantes a lo largo del ciclo de vida. Entonces, al ser absolutamente cambiantes, ¿no? Este Governance Board claramente se asegura, ¿no? De que se tomen las mejores decisiones, de que se implementen los proyectos entendiendo y contrastando con el valor. Si yo puedo invertir 100 millones de dólares en dos proyectos, pero uno con menor riesgo, ¿cierto? Que el otro y otro quizá, qué sé yo, ¿no? Y pueden generar el mismo beneficio. Entonces ese análisis se vuelve muy importante, porque el governance puede tomar decisiones. El líder de proyecto debería estar entrenado en gestión de riesgos, ¿ok? Y asegurar la implementación de los procesos de gestión del riesgo para
Proyecto en función del ciclo de vida, ¿no? Estar entrenado, claro. O sea, hoy por hoy ustedes la están haciendo súper bien, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo me certifiqué PMP, ¿no? Más o menos en el año 2008, por allá, hace muchos años, después lo que hice fue el riesgo, ¿no? Hice riesgos, fue lo segundo, porque lo que yo pensé, ¿no? Dije es, nosotros, un proyecto, digamos, por simple definición, lo que hace siempre es entregar proyectos que son únicos. Entonces, un proyecto que es único siempre va a estar expuesto a incertidumbre o riesgos desconocidos, ¿vale? Entonces, el proyecto tiene siempre que ver con riesgos. Tú tienes que, si haces gestión de proyectos por naturaleza, debes tener, ¿no es cierto?, el chip, la formación, ¿no?, completa de todo lo que puedas aprender, ¿no?, del tema de riesgos. Sí, porque eso se trata, ¿no? Y siempre lo hacemos, pero entonces tenemos que hacerlo bien hecho y esto facilita mucho esto. La PMO, ¿no? Y los Risk Management Departments pueden generar soporte y supervisión en la implementación. Después, tú puedes pensar en auditorías con un buen proceso de maduración, muy interesante, como si auditorías, pero auditorías como un marco constructivo, ¿no? La auditoría debe conducirse sobre un marco constructivo, ¿no? La auditoría no es una auditoría así. A veces uno mira la auditoría como el policía. A veces, claro, toca pensarlo, a veces como el policía, muchas veces, pero tener un corno muy bien de decir a veces simplemente es porque, ¿por qué no hice mi gestión de riesgos? ¿Por qué no la, yo sé que tenía que hacerlo, pero ¿por qué no la hiciste? Muchas veces a la gente no es que haga cosas porque simplemente no quiere, ¿sí? Entonces a veces cuando la gente ve, no, que no hace las cosas, es más bien yo como auditor empezarme a preguntar el por qué las cosas no se hicieron. Sí, porque si tú me dices, es que Andrés, yo me la paso reventando el proyecto, no tengo tiempo para llenar tu matriz de riesgos, pero entonces veamos a ver cómo podemos ajustar el proceso de lo que pasa en el proyecto. Si hoy por hoy los proyectos tienen 5 proyectos, 6 proyectos están reventados, ¿vale? Yo, ¿cómo puedo esperar que esos personajes hagan una matriz de riesgos? ¿Sí? Si a duras penas lo que hacen es responden por el proyecto, responden por la factura, responden por el negocio, responden por los KPIs, responden por todo. Y además tienen que hacer informes, pues ¿a qué horas van a hacer esto? ¿No? Entonces, más bien las auditorías diseñadas para detectar oportunidades de mejora, ¿no? No siempre, digamos, yo soy al revés, pienso, ¿no? En las auditorías yo pienso mucho en que la gente siempre, digamos que las veces que no hacen las cosas, quizá no siempre es porque de pronto no quieran, ¿no? Sino porque a veces no se les encuentra el valor. Entonces, y nosotros sabemos que esto es muy valioso, que esto es importante. Entendamos por qué no se hace para que podamos ajustar procesos, para que podamos meter brazos, ¿sí? Para que desde el departamento de gestión del riesgo, bueno, una persona que tiene una mano, ¿vale? Te va a liderar, déjalo que participe en la reunión, ¿vale? Y levantamos notas y generan brazos, ¿vale? Se remangan, ¿no? Entonces los gobiernos no pueden ser, digamos que simplemente haya organismos que se quedan en la estratosfera, ¿no? Que es lo que pasa. Se quedan en el piso décimo, ¿no? Se quedan en el piso décimo, ya quedan, ¿no? Fiscalizar es fácil, ¿no? Fiscalizar, pues el PMO, Departamento de Riesgos Inmaculado, que yo le llamo, ¿no? ¿No? Y por eso no, a veces la cosa no funciona. Entonces, por eso es importante este tema. Digamos, algunos de los estándares, políticas y procedimientos que pueden implementar en un proyecto incluyen, ¿no? Claramente, ¿no? Tolerancias y thresholds, ¿no? De la organización, métodos para usar riesgos, identificaciones, ya hay prácticas, definición de impactos en términos del rating, ¿cierto? Para ser usados en el cualitativo, ¿no? Y otros estándares, las matrices, ¿no? Digamos que son cosas que ya podemos utilizar, creadas. Algunas políticas también pueden definir, dice, ¿no? Dice, como los sponsors deberían participar en las actividades de gestión del riesgo. ¿Cómo? Perdón, esto es una pregunta, ¿no? ¿Cómo los sponsors deberían participar en las actividades de gestión del riesgo? Esta es de las cosas más difíciles a veces, ¿no? Es que el problema a veces son los de arriba, dicen, ¿no? Estos manes no tienen, o sea, digamos que los de arriba, ¿no? A veces uno dice, estos manes, ¿no? Comité de los viernes, ¿no? Y es una locura, uno sale apaleado, ¿no? Y no como que dice, bueno, yo quiero, necesito, ¿no? Que de los comités notificar estos riesgos, decir, pilas, esto va a pasar, ¿no? Es muy importante. ¿Quiénes deberían ser entrenados en la gestión de riesgos, ¿no? Entrenamiento, ¿sí? ¿Qué tan frecuente los riesgos deberían ser revisados en los proyectos? ¿No? ¿Qué tan frecuente? Formas de actualizar las políticas en función de la gestión del conocimiento, lecciones aprendidas, esquemas de auditoría.
¿no? Para asegurar que los proyectos implementen prácticas, pero bueno, auditorías constructivas, ¿no? Pues son elementos que forman parte de esto. Cuando hablamos de esto, ¿no? Que es lecciones aprendidas, claro, mira aquí otra de las funciones de gobierno, ¿no? Todo lo que es Project Management, Knowledge Management, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con esto, es decir, es asegurar que las lecciones aprendidas relativas a la gestión del riesgo sean capturadas e incorporadas para actualizar activos de procesos. Las lecciones aprendidas son construidas, ¿no? En coordinación con los stakeholders de gobierno. Bueno, creación de métricas, ¿cierto? El risk governance involucra la creación de métricas, ¿ok? Para medir la efectividad de las actividades de gestión del riesgo. Mira, algunos ejemplos. Proyectos que tengan más de 5 riesgos de alta severidad materializados en una fracción de tiempo deben ser replaneados. Mira esto. Oiga, espere, hermano. Es como cuando uno dice, espere, espere, no, toca parar, hermano. Toca parar. Aquí ya, como quien dice, ¿no? Esta se rebasó la copa, ¿no? Cuando uno dice, no sé si les ha pasado a ustedes en proyectos que uno dice, espere, 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 hermano, paremos esta vaina, ¿no? Paremos esta vaina porque ya, ¿no? Entonces pueden haber, ¿no? Diseñarse ciertos, qué sé yo, mecanismos para entender, pues, que cada que pase, ¿no? Ciertas situaciones, hace una revisión, un replanteo, ¿no? El proyecto. Número de workarounds implementados que superen X, ¿cierto? Requieren que el proyecto valide su planeación de riesgos, ¿no? Entonces, ciertas métricas nos pueden a nosotros determinar temas del riesgo, ¿no? Si tienes muchos workarounds, significa que ese proyecto no hizo riesgos. Si no hizo riesgos, sí, entonces te la pasas es apagando incendios, ¿no? Entonces, pues, bueno, a ver cómo tú puedes efectivamente mejorar. Claramente lo que es el Risk Review Board, ¿se acuerdan? ¿No? También un punto importante, ya hablamos de esto la vez pasada, pero quiero traerlo, dice, reuniones pueden ser conducidas para evaluar y validar a los risk owners, que tienen que tomarse decisiones, ¿sí? De muchas cosas, de la identificación, de qué han descubierto, nuevos triggers, respuestas, cómo han hecho, hablemos de auditorías también, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo, ¿no? Digamos que este comité hay que instaurarlo y tiene que tener unos alcances, unas personas, ¿no? Digamos que tiene muchísimo que ver con entender claramente los elementos que debe ser parte de este review board, ¿no? Hace parte de gobernanza. Con la evaluación de los riesgos, ¿no? Digamos, todas estas cosas, las auditorías, ¿no? Que habíamos hablado un poquito la vez pasada, ¿no? Revisión de los workarounds, monitorear el riesgo residual, sí, riesgos actuales, validar los supuestos, validación del watch list, repriorización de riesgos, ¿no? Todas esas cosas hay que hacer que pasen, ¿no? No puede quedarse simplemente como un ejercicio de planeación, sino que, bueno, hay que hacer que la cosa se vuelva un documento obviamente evaluable, revisarlo, bueno, muy bien. Aquí están las auditorías, ¿no? Revisión de cómo hacen los revisores su trabajo, ¿no? La documentación, sugerencias, bueno, etcétera. Muy bien. Miremos algunas preguntitas, ¿no? En esta sesión. ¿Vale? ¿Qué me dicen de esta primera pregunta? Ok, muy bien. Ah, por aquí está llegando Mauricio. Ok, perfecto. Me van llegando todos. Aquí está Giovanni también, ¿no? Danchado, súper, muy bien. Ok. Vamos a esta pregunta. Dice, dentro de los procesos de planeación, ¿no? En cierta forma de respuesta al riesgo, hay 4 estrategias que sirven para enfrentarnos a las amenazas. Una de esas estrategias es evitar el riesgo, ¿no? Evitar el riesgo. ¿Cuál de las siguientes describe cómo no evitar, ¿no? riesgo durante ese proceso de planeación de la respuesta? Dice,
Do nothing and say if no haga nada y decir si pasa, pues que pase, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia es la A? ¿Qué creen ustedes? Aceptar. Exacto, no es la aceptación, ¿no? Si pasa, pues que pase. Lo que pasa es que es una aceptación absolutamente pasiva, ¿no? Es lo que no debemos hacer, ¿no? Dice asignar el riesgo a alguien más, pues esto en cierta forma tiene que ver con más que todo, no con un eliminarlo, sino que, bueno, es como entender qué tarea o quién se va a hacer cargo de qué, ¿no? Que es como un risk owner. Reducir probabilidad de ocurrencia, esto es más la mitigación, ¿verdad? Entonces yo sí busco eliminar, como dice ahí, ¿no? Hacer acciones para eliminar la causa raíz, ¿no? Por eso decíamos la importancia del metalenguaje en el riesgo, ¿no? Y el metalenguaje en el riesgo lo que busca es definir causa, riesgo, efecto para atacar la causa raíz, ¿no? Y con la raíz, pues se acaba el riesgo. Excelente, muy bien, muchachos, muy bien. Andrés, una pregunta. Sí. ¿El C se podría asumir es como si fuera un transferir? Bueno, sí, ¿sabes? También, correcto. Sí, muy buen punto. Es una transferencia, ¿no? Claro, asignar el riesgo a alguien más, correcto. Una transferencia, haz de cuenta, una subcontratación, ¿no? Como subcontratar a alguien, yo tercerizo, digo, más bien yo no lo voy a hacer yo y más bien lo saco por fuera, ¿no? Correcto, ¿no? Excelente, excelente. Esta es una pregunta que yo puedo esperar, ¿no? Perfectamente en el examen. Muy, muy, muy práctica en el examen. Me traje esta preguntita de la semana anterior, a ver si se acuerdan, ¿no? Me parece importante ver. ¿Qué creen de esto? Bien. Eso, esta pregunta la habíamos visto, ¿no? Como la semana pasada y que la traje, ¿no? Porque para ver qué tanta retentiva y análisis tenemos, ¿no? Muy bien, ¿no? Digamos que este es un estudio de escenarios, ¿no? Muy fácil, donde podemos entender, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Decíamos pesimista, optimista, probable y claramente, ¿no? Recordábamos nosotros que el peor de los escenarios es que todas las amenazas se materialicen, el mejor que todo lo bueno pase y el probable, obviamente en función del valor monetario esperado, ¿no? Correcto, ¿no? Todos, como dice, muy sintonizados con la respuesta. Sí, o sea, lo peor que le puede pasar, bueno, entonces, bueno, si lo peor pasa, tienes que ponerle un dinerito, ¿no? Porque cojo los impactos, ¿no? Perfectamente. Esas son interpretaciones claves para el examen, ¿no? Es decir, es habla de los impactos y no de las probabilidades o el valor monetario esperado. Excelente, muy bien. ¿Qué me dicen de esta? Bien, muy bien, ¿no? Aquí está un poquito lo que decíamos ahorita, ¿no? Es decir, la adopción, ¿no? En cierta forma de, bueno, el gobierno adopta, ¿no? Una visión para el risk management, ¿cierto? ¿Qué se puede decir con respecto a la gobernanza, ¿no? En riesgos. Sí, con qué tiene que tratar la gobernanza, ¿no? Roles y responsabilidades por cada risk owner, ¿no? Digamos que más que todo es procesos, ¿no? Es decir, los roles y las responsabilidades de cada risk owner, uno, en cierta forma, ¿dónde uno podría encontrar, en qué documento creen ustedes que yo podría encontrar los roles y responsabilidades de un, por ejemplo, un risk owner, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde podría estar eso? Management plan.
Exacto, ¿no? Un Risk Management Plan, ¿no? Digamos que un Risk Management Plan puede estar como claro qué hace, ¿no? Un Risk Owner. Si un Risk Management Plan es un plan metodológico, ¿no? Donde me dice, bueno, quién hace qué le toca a cada uno. Un Risk Owner debe, ¿no? Deberá presentar los documentos, tal cosa. Responde para una matriz RACI, por ejemplo, quizás asociado a los temas frente a las procesos del riesgo y que tiene que ser un Risk Owner, ¿no? Entonces debe participar en las mesas de identificación de riesgos, debe documentar las tareas con el equipo, debe especificar quién es el Risk Action Owner, ¿no? Crear el Risk Response Plan de cada riesgo, ¿no? Pues digamos que esto no es como un tema más que todo de gobernanza, ¿no? O sea, acá que le apunta, ¿no? Es más de la perspectiva del proyecto y efectivamente, ¿no? Digamos, asegura la consistencia en las prácticas a lo largo de la organización, eso es lo que uno busca, ¿no? Con los gobiernos. Excelente. Muy bien. ¿Qué me dicen de esta? Bueno, esto es una pregunta que uno podría decir, ¿no? Hay unas informaciones, ¿no? Hay en este caso, dice, una compañía, ¿no? Bueno, que maneja proyectos de tecnología está en la fase de planeación, ¿no? Un proyecto, más bien dicho, está en la fase de planeación. Me dice que el líder de proyecto, ¿no? De cierta forma, está preparando o está trabajando, ¿no? Está preparando el risk management, ¿cierto? De una forma, como quien dice, bueno, vamos a organizar el risk management. Sí, y tiene uno de los miembros del equipo, ¿no? Como quien dice, para disponerlo en términos de esos procesos. ¿En cuál de las siguientes actividades es el project member, ¿no? El miembro del equipo, o sea, un miembro del equipo puede ser, ¿no? Un miembro del equipo, sí, puede más probablemente estar participando. ¿Dónde creen ustedes que un miembro del equipo del proyecto podría estar más perfectamente participando? Me dice, ah, ¿qué creen ustedes, no? Por ejemplo, aquí, digamos que, ¿qué piensa, por ejemplo, Julián en este caso? Por ejemplo, Julián, cualquier Julián. El que hable primero. Pues yo creo, Andrés, que cualquier miembro del equipo principalmente participa en la identificación, ¿cierto? Ajá. Independientemente del rol que ocupe dentro del proyecto, siempre tendrá algo para aportar en la identificación, algo, alguna cosa, Cor Ajá, ok. ya sea por un brainstorm, lo que sea, pero algo tendrá que decir, eso sí lo tengo clarísimo. Y ahí uno escucha a todo el mundo, porque algo puede dar que aporte, ¿cierto? Correcto, Ya, muy bien. ya, ya en los planes de respuesta, pues no son tan necesarios todos los miembros del equipo, ya eso sí es, digamos, muy del Risk Owner y su equipo de Risk Action Owner, de los Risk Action Owner, en fin, ya es muy, muy específico el especialista, el riesgo identificado y demás, que, digamos, planteen como el plan de respuesta, de acuerdo a lo que vean. Ok. Y la decisión de ir y no ir, pues sí, tampoco es de cualquier miembro del equipo. No, eso es Ajá, una decisión más del sponsor, por supuesto, o project correcto. manager, mucho, ¿cierto? Y de ahí para arriba. Ajá. Bien, Eh, ¿no? entonces yo ahí estaría entre la A y la B, ¿cierto? Y la A, pues no cualquier miembro del equipo tampoco hace Monte Carlo, ¿no? Ni probabilidad de análisis. Excelente. Eso ya es algo muy especializado, ¿cierto? De hecho, en el proceso le hemos hablado siempre que en el Monte Carlo ni siquiera es indispensable en un proceso de gestión de riesgos. Es una opción muy buena si se requiere y hay las capacidades y se cuenta con las herramientas, ¿cierto? Entonces, no Ajá. cualquiera lo hace. Y en la C, pues sí, aunque no cualquiera toma la decisión de ir o no ir, pues es la que más se le aproxima, creo yo. ¿Sí? Ok, ok. Todo.
creo yo. Digamos que ahí es un tema interesante porque tú dices, bueno, el go no go decision, cierto, en cierta forma recae, como tú lo decías, no tú mismo, ¿no? Recae en el sponsor, ¿vale? Recae en el sponsor, ¿no? El go no go decision. Si el sponsor, a fin de cuentas, ¿no? El go no go decision cae en el sponsor. ¿No? O sea, no podía descartarla, ¿no? Realmente. Si tuviera descarta por el no go decision, digamos que el miembro del Sí, equipo, de acuerdo. ¿cierto? Exacto. No debería, este no, ¿no? No, y este es como quien dice lo que menos, porque go no go. Lo que dices tú de Monte Carlo también, perfecto, ¿no? Tampoco. O sea, Monte Carlo fue un modelo matemático, ¿no? De hecho, miembros del equipo que están en la candela es donde menos van a estar. Es decir, esto puede ser un analista de riesgos con una chévere herramienta súper poderosa y que diga, saque curvitas, ya de todo, y diga quizá la probabilidad de éxito de su proyecto es tanto, cierto punto. Entre este y este, uno dice, bueno, desarrollar quantitative risk analysis, la misma cosa, ¿no? Análisis cuantitativo es como lo mismo, como montado en este escenario. Pueden haber segmentos del cuantitativo donde de pronto sí, pero lo que pasa es que las probabilidades muchas veces impactos más que sobre las personas, si bien es cierto, tiene mucho que ver con juicio experto, quizá los análisis, ¿no? Las análisis muchas veces quizá no son tan cuantitativos, pues tan determinantes sobre ese enfoque, ¿no? Es como más de esto. En cambio, ¿no? Digamos, entre estas dos, dice Ruiz, planear la respuesta, ¿no? Planear la respuesta es clave porque esto es como un sándwich, ¿no? Esto es como la capa superior del sándwich, es la identificación, la capa inferior del sándwich es la planeación de la respuesta y aquí es donde hay gente. Aquí es donde ojalá la gran mayoría de stakeholders, que este es el talento, la gente que sabe, la gente idónea, el equipo, ¿no? Aquí es donde tienen que generar todas las ideas y esto es como los análisis, ¿no? Que surgen frente a todo, ¿vale? Pero todo lo que es planear respuesta, identificación, personas, ¿vale? Equipo, el que sabe hacer las cosas. Entonces aquí esto entra. Y digo, rezoner, claro que puede ser rezoner, ¿no? Puede ser un rezoner, un miembro del equipo, puede ser un rezoner, ¿no? Totalmente, puede llegar a ser. Muy bien, excelente, ¿no? Eso, Excelente. Andrés, gracias. Muy bien, gracias, Julián. Bien, muy bien. ¿Qué me dicen de esta? Bien, esta pregunta nos dice, bueno, ¿qué debería hacer el project manager, ¿no? Cuando iniciamos el cualitativo. Recuerden, ¿no? Para el examen, lo primero que yo hago, la puerta de entrada al cualitativo es un Data Quality Assessment, ¿cierto? Te digo Data Quality Assessment, ¿no? Como entrada, ¿no? Mi entrada a iniciar cualitativo cuando el riesgo recibe un nivel bajo de Data Quality Assessment, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué califica un Data Quality Assessment? Bueno, aquí todos se han puesto de acuerdo, ¿no? Dice la B, mejorar el entendimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos el metalenguaje no está, ¿no? Yo busco asegurar el entendimiento. Entonces califico entendimiento, califico pues el alcance, ¿no? Digamos que qué tan bien definido está, ¿no? Es súper clave hacer eso, ¿no? Digamos que es muy importante asegurar el entendimiento. De la calidad de los datos del riesgo tiene que ver, otra vez, ¿no? Con el metalenguaje, con su alcance, con su precisión, con su 0% ambigüedades, ¿vale? Con su exactitud, con ser completo, con ser coherente, con que la data es bien, ¿no? En términos de números, todo eso.
Excelente, excelente. Mejorar el entendimiento. Muy, muy bien. Bien, muy bien. ¿Preguntas de pronto que tengan? ¿Alguna duda o inquietud particular? A ver, Andrés, tengo una inquietud. Creo que Ajá. aceptaron ya que se puede hacer los exámenes sin ir a un sitio específico, ¿cierto? Sí, alguien, creo que Julián comentó, no me acuerdo, alguien comentó. Sí, alguien, ajá. Sí, porque para el próximo, para noviembre voy a estar en Estados Unidos Ah, y voy a estar buen rato, entonces creo que me va a tocar desde allá. bueno, Y no, hacer magnífico. desde Y allá. sí, Entonces, de hecho yo me llegó un correo, perdón, los interrumpo, me llegó un correo del PMI donde Ajá, informaban precisamente eso, que ya se podía optar para el examen PMI RMP en modalidad virtual. Pues no lo he programado aún, estaba esperando a ver si baja un poquito el tema del dólar, otro poquito, sí, para programarlo, pero según el correo de confirmación que envió el PMI, sí, ya se podría. excelente, excelente. ok, ok. Ahí, ahí digamos que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Yo quiero mencionarles varias de las experiencias de todas las personas que sobre todo se han certificado con nosotros en este último tiempo haciendo los exámenes en casa, ¿no? Varias recomendaciones ahí detrás. Listo, por ejemplo, tienen que claramente, ¿no? Desocupar toda la habitación, hacer un buen chequeo. Bueno, regularmente van a tener pues, la persona que les habla, hay turnos entre esas personas, entonces muchas veces entra una, sale otra. Procurar, digamos que siempre mantenerse en cámara, no hablar, no muchas veces, porque la persona va a estar ahí como diciéndote a ti, oye, ten cuidado, haz esto, haz esto. Asegurar claramente ustedes van a tener que utilizar una descarga de un OnView que se llama, listo, OnView es la aplicación y el OnView tienen que correr, ¿no? Correr conectividad, correr cámara, correr audio, no usar diademas, nada de esas cosas, sí, no asegurar el tema del check-in, asegurar los nombres en la aplicación y la citación, porque la persona va a decir, a ver, ¿usted si es Andrés Sousa verdadero o no? Entonces tienes que hacer un chequeo de tomarle fotos al pasaporte, te tomas una foto ahí, te mandan una aplicación por el celular, ¿vale? Digamos que a todos, aquí, mi recomendación, ¿no? Digamos que si tienen la oportunidad, okay, de hacerlo en un centro Pearson personalmente y hay formas y no les queda difícil ni nada, yo digo que transfieran el riesgo. Listo, porque también he tenido situaciones donde algunos estudiantes se han quedado colgados, ¿no? Por malas interpretaciones, a veces en el mismo inglés. Si alguien me dijo, ve, yo entiendo inglés, pero por un motivo entendí que tenía que salirme de la cámara y me salí y por ella me dijeron que el examen estaba como, pues ya quedó como en una penalidad. Entonces nos tocó escribir correos y todo ese tipo de cosas. Entonces, si tienen la oportunidad, ¿vale? De transferir el riesgo, de ir a un centro Pearson View, donde no tienen que pensar en red, no tienen que pensar en que una persona les está diciendo, ay, que si usted estuvo ahí, se puso la mano aquí, y usted está pensando en las preguntas, se la puso ahí y le dice, oiga, por favor, quítese la mano de la boca. Y no, bueno, sí, señor. Si usted empieza a leer en voz alta, oiga, no lea en voz alta. Bueno, sí, señor. ¿No? Entonces, de pronto, tener en cuenta, ¿no? Algún tipo de esas cosas. Ahora, les digo una cosa. Eso es para el PMP en casa. Yo presenté, digamos que hace ya casi más de un año el PBA, ¿no? El PBA lo hice en casa y no tuve ninguna persona interlocutora, ¿sí? Entonces, puede ser posible que pase eso y que no tenga esa situación. No obstante, mi experiencia en casa fue la siguiente. Yo me senté, estaba esperando el examen y te salen, hiciste el check-in, todo el check-in de la preparatoria, del pasaporte, la foto, de tomarle foto a todo lo que tienes acá, o sea, sacar todo lo que está, asegurar que no hay nada de no conformidad, te sale una pantalla que dice, bueno, espere 15 minutos. Yo me quedé ahí, ¿no? Porque la cámara se enciende y te dice a ti, el celular, por favor, déjelo por fuera de su alcance. Tú ya estás por fuera del alcance del celular, ya estás ahí, es yo ahí como parado, ¿no? Y yo, pero ¿qué pasa? Y el letrero ahí, en 15 minutos nos pondremos en contacto con usted. Pues de hecho, pasaron 45 minutos. Y yo decía, ¿qué hago? Miro el celular, pero si me salgo, y decía, no se salga de la cámara, ¿cierto? Porque si se sale de la carga, pues esto es una causal. Decía, ya ahora y el celular, ¿será que me están escribiendo? Pensé yo, ¿me estarán llamando? Pero me dice que no me pare, entonces, ¿qué hago? Me quedé ahí
No, y lo que me pasó fue prácticamente me dijeron, no, venga, hubo un problema y se apagó, ¡pum! ¿No? Se salió. Entonces, por favor, comuníquese al centro Pearson View, al Pearson View, hablar con un chat, esperar, no esperar como una semana a que respondan esto, digan, sí, señor, disculpe, ahora ya está habilitado para que vuelva a programar, y vuelve y juega. Sí. Entonces, digamos que no quiero, pues nosotros estamos muy en contacto. Hace 15 días se certificó una chica de PMP, hace 8 días otro chico, y todos nos contaban, ¿no? Como que ciertas experiencias en ese sentido. Entonces, digamos que si lo pueden hacer, buenísimo. ¿Vale? Si en Estados Unidos estoy seguro que deben haber muchas personas. Si tienen la forma, buenísimo. Y el resto aquí también, pues ahí les cuento la experiencia, ¿vale? Ahora no quiero pues decir que es lo malo, ¿no? Pero pues además garantizar las condiciones de sonido, del ruido, si me entienden, que el ruido, que a veces tienes que, si está allá, oiga, ¿qué es ese ruido? ¿No? Tienes que sacar todo el mundo de la casa, ¿qué serio? ¿No? Entonces, como que eso es como que dejar un poquito, ¿vale? Andrés, pero entonces una pregunta, si estando en Estados Unidos, ¿puede programarlo para un centro Pearson sin problema? ¿También? Claro, claro, claro. Digamos, por ejemplo, en el caso de Lázaro, que cuando ya esté en Estados Unidos lo programe allá, ¿no es cierto? Entonces tú, cuando lo vas a programar, te van a salir todos los centros Pearson View tu redonda, ¿sí? Entonces vas a ver cuál seguramente es el centro Pearson que te queda más cerca, entonces voy allá y se acabó, ¿vale? Yo que llevo mi pasaporte, ¿no? Leo las condiciones, seguramente hay condiciones de COVID, de pronto si los hay, pues tienes que llevarte un tapabocas, esto es normal y ya. Ok, Ok, bueno. ok. Gracias, Listo, Andrés. ténganlo en cuenta por si acá. Bien. Excelente, muchachos. Bueno, no. Bueno, por aquí está Sandra. Hola, Sandra, ¿qué más? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Muy bien, Muy buenas bien, tardes. Sandra, gracias. Sandra. Gracias. Hola, Sandra. Bueno, quería saludarlos, quería conocer un poquito cómo les fue en esta experiencia de los coaching de riesgos que implementamos, cómo les pareció, cómo la disfrutaron, cómo la aprovecharon. Quería escucharlos un ratico aquí molestando los 10 minuticos antes de que terminen. ¿qué les pareció? A ver, ¿alguna opinión? No, particularmente me pareció muy bueno, o sea, mantener ahí a la gente expectante y mantenerse uno sobre el tema, no abandonarlo. Particularmente, pues no había podido dedicarle mucho tiempo, pero esto me mantiene la mente sobre el tema y ahora que pueda dedicarle más tiempo, que yo espero en unas 2 semanas, no voy a arrancar de cero, tengo ya un material y tengo ya una experiencia con la cual voy a construir, no voy a arrancar desde cero. Entonces me ha parecido magnífico y agradecerle a ustedes, agradecerle a Andrés, a Sandra por toda esta colaboración con este tema y por estar atentos a ver cómo nos ayudan a salir adelante con esta certificación. Muchísimas gracias, de verdad, yo quedo muy agradecido con ustedes, muy amables. Ha sido todo un material muy bueno, la enseñanza ha sido muy buena, realmente he estado muy satisfecho con todo el curso y con toda la experiencia que he tenido con esto. Muchísimas gracias. Excelente, Bueno, Lázaro. chévere. Muy Gracias, bien. Lázaro. Bueno, a mí también me pareció el tema de los coaching como un plus en el proceso de formación, porque definitivamente pues uno acaba los cursos y generalmente, bueno, trata como de enfriarse el conocimiento, por decirlo así. Pronto uno por, no sé, por razones laborales o cualquier otro tema, puede dejar pasar 1 o 2 semanas, entonces va perdiendo como el hilo. Entonces estas sesiones ayudan de que uno ande como más enfocado y pues así sea semanalmente, hacer un recorderis ayuda bastante. De igual manera, pues quería agradecer a Sandra y a Andrés, pues por todo el esfuerzo que realizan para seguirnos formando en este tema y seguiremos en pro de alcanzar este objetivo lo más pronto posible. Ay, Excelente. Muy excelente. bien. Gracias, Julián. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Andrés y Sandra. Verdad que muy agradecido pues con esta serie de sesiones muy interesantes. Como decía el otro compañero, a veces uno baja la guardia por los temas laborales y demás, pero Ujú. este es un tema que efectivamente, por lo menos en mi trabajo, lo estoy trabajando casi todos los días, entonces tengo también el recorderis pues en el trabajo y pues efectivamente estas sesiones de
coaching pues fueron bastante valiosas, bastante aportantes en el sentido, digamos, de las discusiones y bueno, pues como hablamos al principio de la conversación en el día de hoy, pues el propósito es no dejar para 2022, sino en 2021 dejar esta cuenta saldada, ¿no? Ya no hay más tiempo. Entonces, Ese es el objetivo. muchísimas Excelente. gracias de nuevo y excelente iniciativa. Muy bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, Magnífico. gracias, Víctor. Bien. Muy Bueno, bien. pues si alguien más quiere comentarnos algo, alguna sugerencia, Excelente. Muy bien. bueno. Todos tienen acceso al campus virtual en el cual estamos subiendo estas sesiones también, pues para las personas que de pronto no pudieron acompañarnos en vivo y en directo, van a tener estas sesiones durante 3 meses. La idea es que puedan repasar, puedan mantenerse conectados, repítanlas, estudienlas, ahí están también los videos de sus clases, pues lo que necesiten y en lo que podamos colaborarles, ya saben que cuentan con nosotros. Esta es una iniciativa que tuvimos para apoyar su proceso y queremos que le saquen el mejor provecho. Entonces, como siempre, a su disposición, lo que necesiten con mucho gusto. Aquí estamos para colaborarles. Utilicen, si tienen dudas, el grupo, que eso también motiva a que todos vayan sacando como sus dudas y las vamos despejando en equipo. Entonces, no sé si tienes algo más por Tomamos ahí, pues yo creo una que una fotico fotito ahí rápida, de pronto si pueden de ahí cierre. activarse como su, sí, una fotico de recorderis de este momento, si pueden activar su cámara, chévere, eso, magnífico, perfecto. Eso está Espérame, yo Julián, preparar el buenísimo, archivo. Víctor también, eso, perfecto, está Hoy no Camilo, estuvieron las chicas, qué pesado. eso, falta Julián ahí. Bueno, magnífico. Entonces, una fotito ahí, a ver, bien, ¿no? Con toda, por la certificación. Aquí ya somos ni sé cuántos futuros risk managers. Listo, ahora sí, whisky o cheers. Genial, perfecto. Muchas gracias, Lili. Bueno, felicitaciones. Esta fue una nueva etapa, entonces Hasta adelante luego, muchas con todas gracias. las ganas. Muchas gracias, Andrea, Andrés. Gracias a todos. Muchas Pues gracias. estaremos Gracias, estando Sandra y entonces. Andrés. Hasta luego. Chao, que estén muy Vale, nos bien. vemos. Estamos conversando. Vale, cuídense, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Buena tarde. Chao.